Posición del grupo. Gracias a don... Bien, estamos 24 estudiantes, por favor. Muy bien, empiecen. Buenas noches con todos, doctor, compañeros. Nosotros vamos a exponer nuestro grupo que está integrado por Julieta Albán, por Pamela Vera y por mi persona, quien les habla, Joana Calderón. Vamos a hablar sobre la jurisdicción contencioso tributario, de acuerdo a lo que establece el COGEP y lo que establece el Código Tributario. A continuación, siguiente. Siguiente. Bueno, el COGEP establece en su artículo 318 algunas reglas del domicilio para resolver las controversias contencioso tributario. Establece tres. Establece el domicilio para las personas naturales. Este domicilio se fijará en el lugar de residencia habitual donde ejerzan las actividades económicas o donde se encuentren sus bienes, donde se produzca el hecho generador, o sea, el motivo de controversia. El 2, la segunda regla de domicilio, es el domicilio de las personas jurídicas. El domicilio de la persona jurídica obviamente estará donde se establezca el contrato social o el estatuto o en el lugar donde se ejerza cualquiera de sus actividades económicas. Y la regla número 3, que es el domicilio de los extranjeros que perciban cualquier clase de remuneración principal o adicional en el Ecuador o cualquier tributo con o sin relación de dependencia. Para esto, el domicilio se fijará en el lugar donde perciban estas remuneraciones y en caso de que no logre establecerse el domicilio de la persona extranjera, se lo hará en la capital de la República, o sea, en Quito. Siguiente. Ya. En el artículo 319 del Código Orgánico General de Procesos establece cuáles son las acciones de procedimiento contencioso tributario, en el que manifiesta que se tramitarán en el proceso contencioso tributario las acciones de impugnación, las acciones directas como son, como lo hemos visto también, el pago indebido, el pago por exceso o lo debidamente pagado. Y de las acciones especiales que tenemos, por ejemplo, de las excepciones a la coactiva, para obtener declaraciones de acciones de prescripción y para tercerías excluyentes, como les puso el grupo pasado, el grupo anterior. Siguiente. Bueno, ahora sí, el artículo 217 es lo que establece el Código Tributario en cuanto a la jurisdicción contencioso tributario, en el que manifiesta que la jurisdicción contenciosa tributaria consiste en la potestad pública de conocer y resolver las controversias que se susciten entre la administración tributaria y los contribuyentes o responsables terceros, por actos que determinen obligaciones tributarias o establezcan responsabilidades en las mismas o por consecuencias que se deriven de las relaciones jurídicas provenientes de las que aplicarán las leyes, los reglamentos y resoluciones de carácter tributario. O sea, yo creo que el artículo es bastante claro, es la potestad que tiene la entidad tributaria para resolver los conflictos que se susciten entre el Estado, que es el agente activo, o sea, la entidad activa, y los contribuyentes, que serían los pasivos. A continuación, por favor. Siguiente. Bueno, en la siguiente diapositiva está el artículo del Código Orgánico General de Procesos, 320, y está como forma de cuadro comparativo con el artículo 220 del Código Tributario, porque estos artículos o estos numerales guardan mucha relación, es casi que lo mismo, y los he puesto en forma comparativa para que se vea la diferencia o la pequeña diferencia que existe. El COGEP establece cuáles son los actos de impugnación en los que los contribuyentes o las contribuyentes podrán impugnar los siguientes actos. Y el Código Tributario establece cuáles son las acciones de impugnación. Tenemos primero con el COGEP.
que se pueden impugnar contra reglamentos, ordenanzas, resoluciones o circulares de carácter general dictadas en materia tributaria, cuando se alegue que tales disposiciones han lesionado derechos subjetivos de los reclamantes. El Código Tributario establece que las que se formulen contra reglamentos, ordenanzas, resoluciones y circulares de carácter general dictadas en materia tributaria, cuando se alegue que tales disposiciones han lesionado derechos subjetivos de los reclamantes. O sea, es prácticamente lo mismo, solo que no cambia nada, solo que uno está en el COGEP y el otro está en el Código Tributario. En el segundo, en el COGEP, establece que contra reglamentos, ordenanzas, resoluciones de carácter general dictadas en materia tributaria, cuando se persiga la anulación total o parcial de dichos actos. En el Código Tributario establece de las que se propongan contra los mismos actos indicados en el ordinal anterior, sea por quien tenga interés directo o por la entidad representativa de actividades económicas, los colegios y asociaciones de profesionales o por instituciones del Estado, cuando se persiga la anulación total o parcial con efecto general de dichos actos. El tercero, en el COGEP, establece contra actos administrativos, contra actos administrativos de determinación tributaria provenientes de la Administración Tributaria Nacional, de gobiernos autónomos descentralizados o de excepción. En el Código Tributario establece de las que se planteen contra resoluciones de las administraciones tributarias que nieguen en todo o en parte reclamaciones de contribuyentes responsables o terceros o peticiones de compensación o facilidades de pago. Ese de aquí varía un poquito. El 4 del COGEP, contra los actos administrativos por silencio administrativo con respecto a reclamos, peticiones planteados en los casos previstos en la ley. El Código Tributario, de las que se formulen contra un acto administrativo por silencio administrativo respecto a los reclamos o peticiones planteados. Es prácticamente el mismo. El 5 del COGEP, contra decisiones administrativas dictadas en recurso de revisión. El 5 del Código Tributario, de las que se propongan contra decisiones administrativas dictadas en recurso de revisión. El numeral 6 del COGEP, contra resoluciones administrativas que impongan sanciones por incumplimiento de deberes formales. El 6 del Código Tributario, de las que eduzcan contra resoluciones administrativas que impongan por incumplimiento de deberes formales. El 7 del COGEP, contra resoluciones definitivas de la Administración Tributaria que nieguen en todo o en parte reclamo de pago indebido, pago en exceso o de lo debidamente pagado. El 7 del Código Tributario, de las que representen contra resoluciones definitivas de la Administración Tributaria que nieguen en todo o en parte reclamos de pago indebido o del pago en exceso y de lo debidamente pagado. Y el numeral 8 del COGEP, de las excepciones a la coactiva que se propongan justificadas en el numeral 10 del artículo 316 y el numeral 8 del Código Tributario, de las demás que establezcan en la ley. El COGEP establece un numeral adicional al Código Tributario, que es de las que propongan contra resoluciones de las administraciones tributarias que nieguen en todo en parte reclamaciones de contribuyentes responsables o terceros o las peticiones de compensación o facilidades de pago. Y el Código Tributario solo añade un párrafo más que dice: el Tribunal de lo Contencioso Tributario no será competente para conocer las impugnaciones en contra de títulos de crédito cuyo contenido, esto es la obligación tributaria, y ya fue conocido y resuelto en una sede judicial. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, profesor, compañero. La jurisdicción contencioso tributario es improrrogable e indelegable y consiste en la potestad pública de conocer y resolver las controversias que se generan en la administración tributaria y los contribuyentes. En el Código Tributario, en el artículo 225, encontramos las acciones directas. La siguiente es. Igualmente, el Tribunal Distrital, la anterior. El Tribunal Distrital de lo Fiscal es competente para conocer y resolver las siguientes acciones directas que ante él se presenten. La primera,
de las que se deduzcan para obtener la declaración de prescripción de los créditos tributarios, sus intereses y multas. Es decir, de las que se deduzcan para que las obligaciones tributarias se extingan. 2. Que los pagos por consignación de créditos tributarios, en los casos establecidos en este código, fueran de orgánicas especiales. Esta es una forma de extinguir las obligaciones mediante un depósito judicial que realiza el deudor con el objetivo de liquidar una obligación. 3. De la nulidad del procedimiento coactivo por créditos tributarios que se funden en la omisión de solemnidades sustanciales u otros motivos que produzcan nulidad según ley cuya violación se denuncie. No habrá lugar a esta acción después de pagado el tributo exigido o de efectuada la consignación total por el postor declarado, preferente en el remate o subasta, o de satisfecho el precio en el caso de venta directa, sin perjuicio de las acciones civiles que correspondan al tercero perjudicado ante la justicia ordinaria. Bueno, esto consiste en la posibilidad de demandar la nulidad del procedimiento coactivo iniciado por el cobro de una deuda, pero solo si se falta a las solemnidades sustanciales que se enumeren en el Código Tributario en su artículo 165. ¿Cuáles son estas solemnidades? Pues la primera es la legal intervención del funcionario ejecutor. La segunda, la legitimidad de personas del coactivado. 3. Existencia de la obligación del plazo vencido cuando se hayan concedido facilidades de pago. 4. Aparejar la coactiva con títulos de escritos válidos o liquidación o determinaciones firmes o ejecutoriadas. Y 5. Citación legal del auto de pago al coactivo. La siguiente diapositiva. Cuarto, de nulidad del remate o subasta en el caso 4 del artículo 207. Solo se podrá dar la nulidad del remate o subasta si el rematista es una de las personas prohibidas de intervenir en el remate según ese artículo. 5. Las de pago indebido o del pago en exceso cuando se ha realizado después de ejecutoriada una resolución administrativa que niegue la reclamación de un acto de liquidación o determinación de obligación tributaria. Siguiente diapositiva. Bueno, he traído a colación el artículo 321 del COGEC, ya que habla de lo mismo que habla el artículo anterior, que son las acciones directas. Este dice que se pueden presentar en acciones directas por pago indebido, pago en exceso, o de lo debidamente pagado cuando se ha realizado después de ejecutoriada una resolución administrativa que niegue el reclamo de un acto de liquidación o determinación de obligación tributaria. Eso es toda mi intervención. A continuación, mi compañera Sonia. Buenas noches. En forma general, el artículo 1.2 de la Ley de Jurisdicción Contidiosa Administrativa determina que los recursos contidiosos administrativos pueden interponerse por las personas naturales o jurídicas contra el reglamento, acto y resolución que vulnere el interés directo demandante, que sea consecuencia de una posición de general. Según esta forma, el recurso contidioso administrativo que ampara un derecho subjetivo del recurrente presuntamente negado y desconocido o no reconocido total o parcialmente por los actos administrativos de que se trate y se remitan al recurso de plena jurisdicción o subjetiva. Al tratarse de una tutela de cumplimiento de la norma jurídica objetiva del carácter administrativo, se remite al recurso de anulación. El objetivo o por ser acceso de poder puede proponerse por quienes tengan interés directo para reducirlo. La Constitución Política de la República Abogado, la compañera que está exponiendo, yo creo que tiene problemas con el internet. Bueno, ¿qué hacemos? ¿El grupo lo apoya o esperamos que ella venga?
Alguien del grupo que termine la lectura, por favor. Listo, empiezo de nuevo. El artículo 1 sobre el recurso contencioso administrativo puede interponerse por personas naturales o jurídicas contra reglamentos, actos y resoluciones de la administración pública de las personas jurídicas semipúblicas que causen estado y vulneren el derecho o interés directo del demandante. Artículo 2. También puede interponerse el recurso contencioso administrativo contra resoluciones administrativas que lesionen los derechos particulares establecidos o reconocidos en una ley como tales, resoluciones que hayan sido adoptadas como consecuencia de una disposición de carácter general. Si con esta se infringe la ley, la cual origina aquellos derechos. ¿Hay otra? Jóvenes. Vamos avanzando con el tema y vamos a abrir el foro para que hagan las preguntas respectivas. Haciendo la acotación primero que el último tema que está tratando, el contencioso administrativo, no corresponde al tema tributario. El contencioso administrativo es una cuestión o una acción que se interpone sobre resoluciones o actos administrativos, pero cuando esos actos administrativos se refieren al campo tributario, solo tenemos la jurisdicción contenciosa tributaria. Con esa acotación abrimos el foro para que todos podamos intervenir. O para que... ¿Preguntas? Preguntas, por favor. Si no hacen preguntas, yo voy a hacer ahorita una evaluación escrita. Ah, me dejé el celular tranquilo. No es teléfono, profesor. A ver, quiero que participen, porque si no, ¿qué escucharon? Tengo una pregunta para iniciar. Doctor, una pregunta, ¿cuáles son los límites de esta jurisdicción? Se habló sobre las definiciones, pero no sobre los límites. Repita, ¿Me por puedo favor, que no acotar? se escucha. Se habló de las definiciones, pero no me quedó claro un poco lo que es la límite de esta jurisdicción tributaria. No sé si me pueden explicar un poco de eso, por favor. A ver, cuando hablaron de la parte de a qué acciones tiene que ver con las contencioso tributario, ahí le dieron, pero a ver si alguien le amplía o le sobre los límites o el área de la jurisdicción contenciosa tributaria del grupo. A ver, compañero, o sea, los límites están cuando se trate de un asunto que sea una materia que no corresponda a lo tributario, o sea, que pueda ser mercantil u otro asunto. Esos son los únicos límites, porque aquí te está hablando expresamente de la jurisdicción tributaria en casos o sea, de materia tributaria, como las acciones que ya mencioné, por pago indebido, por pago en exceso, y cualquier reclamación o impugnación de un acto que venga de una autoridad tributaria. Bien, yo tengo otra pregunta para el grupo. ¿Quién es el sujeto activo de la obligación tributaria y quién es el sujeto activo de la jurisdicción
contenciosa tributaria. Esa pregunta es de examen del segundo parcial, porque estamos entrando en esta materia, en esta parte. Le repito, ¿quién es el sujeto activo de la obligación tributaria y quién es el sujeto activo del proceso contencioso tributario? El sujeto activo es el ente público. En el caso de la primera pregunta, en el caso del proceso sería la persona que, o sea, el demandante, sería el contribuyente. Correcto, esa es la respuesta. Miren, lo que quiero que hacerle entender que el sujeto activo en la obligación tributaria es el ciudadano, es el contribuyente. Perdón, es el sujeto pasivo. Pero cuando reclama, se convierte en sujeto activo. En otras palabras, la respuesta que van a tener que dar ustedes es el sujeto activo de la obligación tributaria es el ente recaudador o la administración tributaria. Y el sujeto activo del proceso contencioso tributario es el contribuyente que impugna o que reclama en el Tribunal Contencioso Fiscal. Está muy bien, muy buena la respuesta. Otra pregunta. Compañeras, buenas noches. Una consulta. ¿Qué son las acciones directas? Porque ahí en el artículo 321 expresa sobre acciones directas cuando es el pago debido y el pago en exceso, algo así. Pero no me queda bien claro, o sea, el concepto como tal. A ver, el grupo que exponga esa parte. Compañera, el artículo como tal no te da la definición de acciones directas. Lo busqué en Google, tampoco salía, solo salía cuáles son las acciones directas y que fueron las que mencioné. Lo de pago indebido, pago por exceso o de lo debidamente pagado, pero como tal no daba una definición de lo que es las acciones directas. Hay un libro de Juan Larreo Holguín que trae todos esos temas. Yo parece que les dije que tenían que consultar. Técnicamente las acciones directas son las que tienen que ver con los puntos que usted dijo, en las cuestiones que están ya plenamente establecidas. En otros tipos de acciones de contenciosa tributaria ya no solo se determina un reclamo que viene del reclamo formal, sino que ya se tiene aspectos más de fondo de situaciones más complejas que no sean solamente el reclamo indebido y reclamo en exceso cuando haya sido negado. Eso implica que todas las acciones de más ya no serían o no tienen la categoría de directas. En todo caso, es el Tribunal Contencioso quien resuelve todas estas situaciones contenciosas tributarias que estén reguladas por el Código Tributario y que no sean, en su defecto, otro tipo de acciones como las que en un momento dado están en el COGEP, que eso, ahí el sujeto activo es el Estado, quien enjuicia al contribuyente, o en este caso, al quien ha hecho una infracción o ha cometido un delito tributario. Bien, avancemos con otra. Yo tengo otra pregunta. Para acceder a la jurisdicción contenciosa tributaria, o en otras palabras, para presentar una acción ante el Tribunal Fiscal, ¿es necesario que haya una resolución administrativa previamente? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Para presentar una demanda contenciosa tributaria, ¿es necesario que haya habido una resolución en el proceso contencioso administrativo o se puede presentar directamente el reclamo, en este caso la demanda, en el Tribunal Fiscal antes de ir a la administración pública o en lugar de ir en primer lugar en la administración pública? O sea, de acuerdo a lo que yo entiendo, o sea, no necesita que haya una
una resolución administrativa, porque también se puede proponer contra reglamentos, como mencioné, contra ordenanzas, o pueden ser las acciones directas, como lo dije, por pagos indebidos o por pago en exceso. Ya, pero no se olviden que cuando hablan de acciones directas se refiere a cuando ha sido negado el pago indebido y el pago en exceso. Por lo tanto, ya ha habido un reclamo previamente y una contestación negativa en ese punto. Lo cierto, y esto quiero que les quede claro, lo cierto es que en el caso de que haya un silencio administrativo, tomando el tema de ayer, en el caso de que haya un silencio administrativo, es decir, se presentó un reclamo ante la jurisdicción administrativa, es decir, en este caso, si fuese en el SRI, por el tributo de rentas o el IVA, se presenta el reclamo, el SRI no contesta en los 120 días que hablábamos el día de ayer. Entonces, ¿qué hace el contribuyente? Se queda sin su reclamo, puede ir directamente, y algo habíamos tratado la semana pasada, al inicio de semana sobre este tema. Es decir, no es necesario acudir o agotar las instancias administrativas para presentar el reclamo en lo contencioso tributario, es decir, en la justicia ordinaria, no es necesario. Y por otro lado, en el caso de que hubiera silencio administrativo, no se necesita que haya un pronunciamiento, que haya una sentencia que diga que por silencio administrativo pasa directamente a lo contencioso. Eso implica que en el caso de que no conteste en la administración en el término indicado, también puede ir directamente al tribunal, o mejor dicho, puede acudir al tribunal contencioso de lo fiscal a seguir el reclamo que aspirare o la acción que tuviere lugar. Entonces, como conclusión, como resumen en esta parte, porque esto es pregunta de examen también, no es necesario agotar las instancias administrativas para ir a la jurisdicción contenciosa. Y de la misma manera, no se necesita un pronunciamiento negativo para acudir al proceso contencioso tributario. Es decir, no procede en el sistema ecuatoriano tributario el silencio administrativo negativo. Es decir, no hay que agotar las instancias para tener un reclamo negativo para ir recién a la jurisdicción ordinaria, en este caso a lo contencioso tributario o contencioso fiscal, como también se llama. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok, vamos a un par de preguntas más. Y pido disculpas porque estoy en un lugar donde hay interferencia y no puedo estar en estos momentos en casa, pero tenemos que seguir evacuando este tema. El día de mañana va a haber, creo que toca otro tema similar, ya propiamente la sustanciación de la etapa de prueba, y ahí vamos a reforzar lo que hasta ahora lo hemos visto desde el punto de vista introductivo. Con dos preguntas más cerramos, por favor. Doctor, buenas noches. Para acompañar a Joana, si por favor, podría despejar esta duda o reflejar lo que ella expuso sobre dónde se resuelven las controversias con las personas jurídicas. Se resuelven en el lugar donde se ha firmado el estatuto o el contrato social o estatuto, o en el lugar donde la persona jurídica ejerza sus actividades comerciales o económicas. Bueno, eso es lo que se refiere a competencia, está muy bien. Ya, ahora no se olviden una cosa, que las personas jurídicas tienen por lo menos un establecimiento principal. Y en ese caso, ese es el establecimiento principal, el llamado domicilio jurídico. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ahí también dice, por ejemplo, en el caso de, hay personas jurídicas que tienen en varios lugares, entonces me imagino que en ese caso aplica cuando es el lugar donde ocurra el hecho generador.
Cuando tiene sucursales legalmente constituidas, eso es importante que establezcan. Cuando habla de ese establecimiento debe estar legalmente constituida y debe estar registrada para que tenga el efecto que su compañera dijo en el plano de presentar o no acciones tributarias. Muchas gracias, compañera. Bien, vamos a una parte final en estos momentos. Quiero solicitarle a los grupos que hagan bien las preguntas, es decir, que no solamente la hagan cerradas, sino que pongan las 4 alternativas posibles a la respuesta, para que no ocurra lo del primer semestre, del primer parcial de este semestre. Bien, entonces si no hay otra pregunta, voy a dar por cerrado el día de hoy. Por favor, el grupo se prepara para el día de mañana. Quiero preguntar, el día de mañana tenemos a Arelis, ¿tenemos clase? De 9 a 10 de la mañana tenemos clase mañana. Ya. Nos presentamos con el primer grupo, que el grupo número 8, ¿no? 8. Ya, se prepara el grupo de 8 para el día de mañana y nos vemos. ¿Hay alguna interrogante en estos momentos? ¿Alguna inquietud? He Doctor, recibido tareas. Dígame. Sí, doctor. Lo que pasa es que yo el día de mañana, por motivos laborales, no creo poderme conectar a la clase. No sé si existe algún inconveniente de su parte. ¿Quién está hablando? Tiene que identificarse, que no sé. David, el estudiante David Moreira. Ya, ok. Tome Arelis, apunte al respecto de este particular. Está bien, siempre y cuando no sea expositor el día de mañana. Abogado, buenas noches. Yo de igual forma, yo le comenté, creo que el primer día de clases, Rodríguez Lormelina. Sí, tenemos esa situación, no se preocupe. El día de mañana estamos, en este caso, usted y su compañero están exonerados de la falta. Abogado, Pamela Vera le habla. Es que yo anoche le escribí a usted por lo que yo tenía problemas con mi aula virtual, de que se me había caducado la contraseña. Entonces yo le envié mi resumen de la semana por correo. Ya, yo les decía si la enviaron dentro del tiempo o si enviaron a los pocos minutos a mi correo o a mi... He visto algunos, no lo he revisado realmente, pero tienen que enviarle con copia a Arelis, porque con ella me reúno al final para revisar los casos de excepcionales de los estudiantes que en forma justificada no hayan podido subir las tareas en ese sentido. Si ya viene después, al siguiente día, decir no, que el aula virtual no me funcionó, cosas por el estilo, ya va sobre 8. Yo también le envié mi tarea así, doctor, pero me olvidé enviar la captura de que no podía ingresar a mi aula virtual. Entonces, me demoró un poco y le envié a usted el mensaje. Entonces yo le envié a la compañera de él. Vuelvo y repito, envíenle a Areli también una copia para llevar registrado y para al final hacer un reporte. ¿Sí está claro? Ya, muy bien. Entonces, si no hay otro tema, el día de mañana nos vemos, por favor. Se van a ir apareciendo en el sistema las tareas respectivas. Creo que hoy día a las 11 aparece una sobre un tema que van a tratar para la calificación respectiva de uno de los componentes que hemos propuesto desde el inicio. ¿Sí? Va a aparecer allí, así como aparecen los resúmenes, ¿no? Y aparecen las actividades de examen por un tiempo establecido. Nos vemos, chicos, el día de mañana. Bendiciones, que la pasen bien. De 8 a 9 el día de mañana. Ya no es de 9 a 10. Buenas noches. A ver, de 8 a 9 no, de 9 a 10. Bueno, Sí, de usted 9 a dijo 10. de 9 a 10 en el horario. Ok, de 9 a 10, no hay problema. Ok, nos vemos, chicos. Bendiciones. Listo, Gracias, doctor, abogado. pase bien. Gracias, hasta mañana. 21 estudiantes en clases. Se salió ahorita uno. Nos vemos el día de mañana. Chao. Listo. 24 llevamos el día de hoy.